¿Existen las guerras espirituales? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien cree que las guerras espirituales funcionan, existen? Existen, existen. Y vamos a ver a través de la luz de la palabra cuáles son los cimientos bíblicos que tienen las guerras espirituales como tal. Como le repito, no es para que se asuste o para que digamos, el pastor, ¿de qué quiere hablar ahora? No, lo que recuerdo es que en muchas ocasiones nosotros desconocemos de qué tratan las cosas. En muchas ocasiones nosotros desconocemos qué es lo que la palabra de Dios dice para nosotros poder salir adelante en ciertas áreas en específico. Y eso es lo que quiero que estudiemos en esta noche. Este estudio ya lo habíamos hecho hace un par de años. ¿Existe la guerra espiritual? Existe. Siempre va a existir. ¿En qué parte de la Biblia está y quién lo respalda? Eso vamos a aprender hoy. ¿Qué podemos hacer en contra de ella? Eso vamos a aprender hoy. Así que le invito por favor que vaya conmigo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Cuando lo tenga me da un fuerte amén, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 12. Lo tenemos, iglesia. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Efesios capítulo 6, versículo 12. Cuando lo tenga me da un fuerte amén, por favor. Efesios 6, 12. ¿Lo tenemos? ¿Tenemos, iglesia? Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. Efesios capítulo 6, versículo 12. El título si usted ve un título ahí en la Biblia, dice algo bien interesante. En el caso de nosotros, en el título de este estudio es ¿tiene cimientos la guerra espiritual? Pero mire cómo dice. Dice la palabra, si usted lo ve ahí, y si lo dice así, dice los enemigos del guerrero. Eso dice por título. Entonces leamos lo que dice la palabra de Dios, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mal existe. Siempre se lo voy a dejar de esa manera. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Alguien dice amén? Hay un problema bastante grave con los hijos de Dios actuales. Y es que muchas veces las cosas que hemos ido aprendiendo o si quiere verlo con esta expresión, las filosofías que se han ido metiendo en la iglesia, las expresiones doctrinales que muchas veces se ven, de repente cambian el verdadero uso de la palabra de Dios en las iglesias. Existe un problema que ahora la gente ya no cree en las cosas que de verdad son. Yo le voy a decir algo y lo tengo bien presente y quiero que esta noche usted aprenda conmigo. ¿Alguien vino a aprender? Si la Biblia no menciona algo, yo callo, amén. Pero si la Biblia lo menciona es porque es. De repente muchas veces se nos tilda de exagerados cuando hablamos de temas como este. O se nos tilda de religiosos, de clavados, no sé cómo decirle. Pero normalmente la gente nos dice, vos como en lo que vos crees, y aún siendo mismos hijos de Dios. Yo quiero que entienda algo en esta noche y que se le sirva para que podamos tener un precepto hoy. El mal existe y está dispuesto a hacernos pedazos en todo momento. El mal siempre va a estar ahí. Como existe el bien, existe el mal. Yo quiero que por favor entienda algo. Es cierto, nosotros somos cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Alguien dice amén? Y somos parte de ese ejército ganador de Dios. Amén. Pero eso no significa que somos inmunes ante el mal. El mal siempre va a estar ahí. Las huestes de maldad siempre van a estar ahí. ¿Qué decía el versículo? No es contra una hueste, son contra huestes, son contra varias con las que nosotros luchamos a diario. Y ahí es donde hay que entender lo siguiente. Usted no puede hacerse del ojo pacho ante la lucha espiritual que vivimos.
Normalmente los hijos de Dios ahorita están tan acostumbrados a que con solo venir un culto a la semana, con eso tengan ganada la lucha espiritual. Y créanme, no estoy criticando a nadie, no estoy regañando a nadie. Simple y sencillamente le estoy diciendo lo que Dios está poniendo en mi corazón. Queremos ser bendecidos, pero no nos esforzamos en buscar la bendición. Queremos que Dios nos sane y somos personas que no somos quien poder pedirle a Dios de verdad en un lugar como este que nos sane. Déjeme decirle algo con mucho cariño y respeto. La sanidad aquí está. La salvación aquí está. ¿Porque yo estoy? No, porque aquí está la presencia de mi Dios. Y eso hay que tenerlo siempre presente en el corazón. La maldad siempre existe y a eso hay que tenerle cuidado. Lo que pasa es que muchas veces, como repito, hay gente que se pregunta, ¿y en dónde dice eso en la Biblia? Y de verdad es así. Mentira de los pastores para poder engañar a la gente. Mentira, no es así. La maldad existe y hay que tener cuidado con la maldad. Ahora bien, ¿por qué hago mención a esto? Porque lamentablemente esta sociedad y estos cristianos de ahora en día no creen en esto. ¿Y por qué no creen? Por la forma de adoración y por la forma de culto que están haciendo actualmente. En donde todo es válido, en donde todo se puede, en donde Dios es un Dios de amor, pero se les olvida que también es un Dios de fuego consumidor. Con el cariño y el respeto que usted me merece. Yo no le estoy diciendo en esta noche que Dios no le va a perdonar. Es más, Dios ya le perdonó. Yo no le estoy diciendo en esta noche que Dios no le va a sanar. Es más, Dios ya le sanó. Eso es para que lo crea y que tenga fe. Desgraciadamente, ni para eso nos alcanza la fe. Para creer que de verdad Dios ya hizo algo con nosotros. Entonces, no tenemos fe para creer en Dios, mucho menos fe para creer lo que la palabra dice. Y la palabra hoy me está diciendo, no es contra una hueste con la que tenemos pleito, es con un montón de huestes. Si usted lee el versículo conmigo, ¿qué dice el versículo 12? No es contra carne ni sangre, sino contra principados. ¿Alguien sabe qué es un principado? Pero hay un significado específico de principado como tal, para que podamos entender a qué se refiere. Un principado y una potestad es una fuerza espiritual maligna o demoníaca que busca oponerse a Dios y a sus propósitos. Entonces entendamos algo. ¿Quiénes son los que actúan para que nosotros no salgamos adelante? Los principados y las potestades. O sea, hasta para eso, y por eso esto es un estudio bíblico, para entender qué es lo que dice la palabra de Dios. No son simples demonios, ¿ya? Los principados y potestades que menciona el versículo 12 como tal, básicamente son los que se encargan de que nosotros tropecemos en la vida. Usted me puede decir a mí lo siguiente, ok, a mí me sale todo mal. Ah, entonces hay una lucha con principados y potestades. A eso es lo que hay que tenerle cuidado. Principados y potestades son los que siempre se oponen a la obra de Dios y utilizan personas para siempre evitar su obra. A mí me llama mucho la atención y yo siempre lo he dicho. Hay personas que en efecto no, ni cachan, ni pichan, ni dejan batear. Hay personas que ni dejan hacer, ni hacen tampoco. Y en la iglesia se da muy común eso también, en el hecho que la gente se levanta y dice, no, el pastor no tiene razón, no, lo que dijo es mentira, no, y buscan hasta la más mínima excusa para poder detener la obra de Dios. Son principados y son potestades, y a eso hay que tenerle mucho cuidado. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque usted tiene que saber contra quién pelea. ¿Quiénes son los que se oponen a hacer la obra de Dios? Los principados y las potestades. Entonces ahora le estoy dando una arma. ¿Cuál? ¿Contra qué va usted a luchar o contra quién va a orar? En contra de los principados y las potestades. ¿Por qué? Porque esos son los que detienen la obra de Dios. En el caso de los problemas de una iglesia, la economía, problemas como los que usted conoce que se han dado en esta iglesia, ¿quién cree que son los que se han levantado? Principados y potestades. Ahora, con nombre y apellido, que el Señor los reprenda, amén. A cada uno de ellos. Principados y potestades. Ahora bien, ¿por qué le menciono esto? Porque eso es lo que dice que es con nuestra guerra. Ahora, ¿qué hace un príncipe? Aquí es donde hay que tener cuidado, porque uno viene y uno dice, Satanás, no, hay que saber contra quién y quién fue. No es que Satanás me tentó. Yo le voy a decir algo y no lo estoy defendiendo al diablo en esta noche, porque no lo voy a hacer jamás. Pero muchas veces el diablo solo está sentado viendo.
son las entidades con las que nosotros debemos de luchar. ¿Y cómo luchamos? A través de la oración, a través de ejercitar nuestra fe. Perdóneme, pero nosotros no podemos decir, yo soy un gran hombre de Dios, si no sabemos ni siquiera dónde queda el libro de Apocalipsis. Pregunto, ¿a dónde queda Apocalipsis? En la Biblia. Hay gente que cuando le dice lo que pasa, aquí me da risa, porque hay gente que se clava en esto y lo dice así. ¿Qué pasa con el libro de Enoch? Y mire, hay que tener mucho cuidado. Usted no tiene idea cómo las redes sociales han sido de influencia para confundir a la gente. Incluso hay un estudio que dice que la inteligencia artificial está siendo manipulada por Satanás para poder confundir hasta los mismos cristianos. Después vamos a hablar de eso porque ese es un tema bien amplio. Resulta ser que en TikTok y en todas las redes sociales hay gente que salen videos, bien bonitos los videos, fíjense, bien hechos, que son palabra de Dios y de repente dicen, en el libro de Enoch narra tal cosa. Perdónenme, pero nosotros conocemos como Enoch como un libro apócrifo, significa que no fue tomado en cuenta. Existe, claro que existe, pero sabemos de que lo que dice muchas veces fue una falacia. Entonces, hay gente que cree, hay gente que es muy débil en la fe y dice, no, lo que dice el libro de Enoch, eso es, así fue. Perdóneme, pero el libro de Enoch solo habla de demonios, en la mayoría. Si alguien ha tenido la oportunidad de leerlo, se lo recomiendo, léalo. No para que diga, ahora sé más, no, para conocimiento propio. Otros te cometen otro error, sacan de contexto la Biblia. Fíjese que conozco a alguien, lo quiero mucho, pero no comparto muchas de las cosas que dice. Cuando se ponen espada contra la pared de muchas situaciones. El libro de los Salmos, en un capítulo y un versículo, no recuerdo, dice de la siguiente manera, que al justo hay que tratarlo como justo y al impío hay que tratarlo como impío. ¿Alguien dice amén? ¿Qué pasaría si le digo que eso es mentira? Usted no puede tratar al justo como justo y al impío como impío. Usted debe tratar a las personas como son personas. Porque el último mandamiento que dejó Jesús fue amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces estamos pagando mal por mal. ¿Verdad que no entendemos la Biblia cuando la leemos? Pero cualquiera agarra un versículo. Hay otro ejemplo también. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque las huestes, en este caso los principados y las potestades, también se encargan de confundir. Todo mundo y todo cristiano y todo religioso dice esta frase: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Amén. ¿Qué pasaría si le digo que esa frase la dijo Pablo mientras estaba en la cárcel y mientras hacía una aclaración de algo? ¿Cuál fue la aclaración? Yo ya viví, yo ya estuve preso, yo ya comí, yo aguanté hambre, yo he sido lo mejor de lo mejor y he hecho también lo peor de lo peor. Por eso puedo decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo lo sacamos nosotros del contexto? Yo todo lo puedo, entonces yo todo lo puedo. Y lo tomamos como una automotivación, la cual no tiene fundamento. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Repito, ¿quiénes son los encargados de confundir y detener la obra de Dios? Principados y potestades. ¿Quiénes se levantan en contra de esta iglesia todos los días? Principados y potestades. A mí me causa gracia porque yo de repente, yo volteo a ver, yo veo todo lo que pasa alrededor mientras estamos en el servicio. Usted no tiene idea cuántas veces la gente se ha puesto ahí y se ha puesto a reír. O critican. La última vez me saqué mucho de cuadro porque hubo una persona que sacó su teléfono y empezó a tomar fotos. ¿Para qué? Primero, es propiedad privada. Segundo, hasta donde yo tengo derecho, yo puedo hacer lo que yo quiera aquí adentro, porque estoy pagando un derecho. Y uno, rapidito, uno solo voltea a ver y uno dice, Señor, ¿qué pasa? Luego me recuerdo que mi lucha no es contra la persona, no es contra el vecino. El vecino no tiene la culpa. Los vecinos no tienen la culpa. Lastimosamente son utilizados por los principados y las potestades. Perdónenme, pero la paz que Dios da es una paz que no tiene ningún precio. Por eso es que utilizamos el jueves para estudiar la palabra, porque a mí me encantaría hoy decirle, y en el nombre de Jesús usted va a sanar, me encantaría, pero no, hoy vamos a aprender. Por eso es el jueves. Eso se lo dejo para los demás cultos. Porque los principados y las potestades, ¿qué cree que hacen? ¿Por qué cree que este culto es el más solo?
Yo el año pasado traté hasta donde pude en redes sociales. Cuando yo venía de camino, ponía en la de Facebook, hoy el culto va a ser, y ponía el tema. Tal vez con eso la gente se interesaba. No. Ahora bien, ¿qué nos toca a nosotros entonces? Los que sí amamos a Dios. Orar. Pelear contra el principado y potestad. Les recuerdo, principados y potestades, ¿quiénes son? Aquellos que se oponen a Dios y su propósito. Luego dice la palabra que nosotros tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestados y principados. Ok. Luego dice, ¿contra quiénes son? Léalo, por favor. Ok. ¿Quiénes son los gobernadores de las tinieblas? Y es una fase bien específica que solamente se menciona una vez en la Biblia. ¿En dónde? En el versículo que acabamos de leer. Y estas entidades prácticamente son las que ejercen el poder en el mundo invisible. Ya entendimos algo. Están los que detienen la obra de Dios. Amén. ¿Cómo se llaman los que detienen la obra de Dios? Ok. Y en este caso, ¿cómo se llaman los gobernadores de las tinieblas? ¿Qué hacen? Actúan en el mundo invisible. Actúan en el mundo invisible. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ellos? Estas entidades o estos gobernadores se unen con los principados y potestades. Ahora, así como nosotros necesitamos la fuerza de Dios, amén, los gobernadores de las tinieblas le dan fuerza a los principados y potestades. ¿Quién alimenta esa fuerza? El mismo Satanás. Ahora, es lógico para nosotros. ¿Quién alimenta nuestra fe? Aquí es donde yo quiero que entienda algo. Es cierto, Dios la alimenta, pero nosotros debemos de alimentar nuestra fe. La fe crece por el oír, no crece por otra cosa más. Obviamente por hacer las cosas que Dios demanda. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y por oír, muchas veces cometemos ese error, porque nosotros decimos que escuchamos palabra de Dios y no estamos escuchando palabra de Dios. Yo le invito, iglesia, y de verdad no es una crítica, no es por molestar, no es porque le guste el negro a otros pastores, no, es porque es la verdad. Sea crítico de lo que escucha. No puede oír solo porque tiene ganas de oír o solo porque lo encontró en YouTube. Escuche lo que está, o sea, no sé si me estoy dando a entender. Analice lo que está escuchando. No solo se quede con las cosas. ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas que cometen el error de poder decir 1001 herejías y la iglesia dice amén. Fíjese que yo tengo ahorita como un pleito, si lo quiere ver con esa expresión. Y es con algunas de las alabanzas que se cantan. A mí me encanta la alabanza a Dios de pactos. Y en esta iglesia solo cantamos el coro. Solo cantamos el pedacito que dice, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Ya le hemos cantado, ¿verdad? Nunca le hemos cantado completa. ¿Sabe por qué? Porque hay un pedazo que dice lo siguiente. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Escuche, la gracia y el perdón son frutos de vivir en comunión. Analícelo. Le pregunto, ¿tiene razón? Dos coras a que me conteste ahorita. No era esa la respuesta, pero no, esa es la respuesta. La gracia y el perdón fue dada en la cruz del Calvario. Y uno no necesita nada más que acercarse a Dios para tener esa gracia. No es el fruto de estar en comunión y adoración. ¿Ya? El perdón está ahí. No es un fruto, es un regalo. El perdón ahí está. No es un fruto. Entonces, para esa gracia, sigamos pecando y luego venimos aquí, pidamos perdón y va a venir la gracia a nosotros. No se trata de eso. Ahora bien, yo no estoy diciendo que es del diablo la canción, no, es más, aquí la seguimos cantando, no hay ningún problema. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Cómo cree que va? Eso es algo sencillito, algo chiquito.
algo que es en una alabanza. Y con los pastores que ustedes oyen en YouTube, digo ustedes porque yo no oigo ni uno. De vez en cuando escucho a Dante Gebel, de vez en cuando me chollan los cables. Muchas veces cometemos ese error. ¿Sabe? Decía el hermano Toby, y tiene toda la razón, y le doy la razón. Aquí hay una iglesia ahora que se está levantando muy fuerte. Y esa iglesia se está levantando con un avivamiento muy bonito. Pero el problema es que han transversado todo lo que dicen. ¿Por qué le digo esto? Porque han traído a la profeta no sé quién, al profeta no sé quién, al profeta no sé quién, al profeta no sé quién, a la profeta no sé quién. Y usted me dirá, pastor, pero usted trajo un profeta una vez aquí. Mentira, traje un evangelista, no un profeta. Hasta para eso hay que tener cuidado, qué es lo que uno dice. Y cuando dicen las cosas, ellos profetizan y profetizan en su carne. Profetizan en lo que ellos creen. A mí me da no sé qué, porque de repente la gente, ¿cómo cree que eso es llenura del Espíritu Santo? Y déjeme decirle algo, la primera forma del Espíritu Santo en nosotros es tener paz. Si usted vive como perro y gato, entonces usted no tiene el Espíritu Santo, aunque tenga 40 años de estar en una iglesia. Porque el Espíritu Santo lo primero que hace es dar paz. ¿Y qué hacen los profetas? Prepárate, dice el Señor. Prepárate. ¿Prepárate para qué? Si las cosas van a pasar, que pasen, perdóneme. Y aun cuando pasen, yo voy a estar en paz. Pero ¿qué hace uno? Dice el Señor que te prepares, que viene prueba. Ay, sí, ahí viene la prueba, ahí viene la prueba. No. ¿Contra quién es nuestra lucha? Y si le digo que las potestades también se disfrazan de cristianos. Y si le digo que las potestades también se disfrazan de pastores. Y si le digo que las potestades se disfrazan de amigos, creyendo que nos van a dar la razón en algo y no hay. Porque Dios es grande y porque Dios es fuerte y porque Dios es maravilloso, no hemos sido consumidos. Alguien dice amén. Gloria al Señor. Pero déjeme decirle algo, Satanás se ha estado muy perro con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces ha intentado cerrar esta iglesia? Muchas. Y usted ni cuenta se da, porque esa batalla me la he hecho yo solo. ¿Cuántas veces intentó separar a la familia? Muchas. En algún momento hasta lo logró. Pero nosotros seguimos luchando. Y eso creen que es obra de Dios, perdóneme, pero la obra de Dios permanece y permanece para siempre. Hoy lo voy a decir con toda la autoridad del mundo, si una obra de Dios tiene que cerrar, entonces nunca fue de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿contra quién es nuestra lucha? Es que al diablo no se le tiene miedo, iglesia. ¿Contra quién es nuestra lucha? Con principados, con potestades, contra huestes y gobernadores de las regiones celestes. A eso vamos. ¿Qué es lo que dice la Biblia que hay que hacer? No me adelanten el sermón. A eso vamos. Repito, al diablo no se le tiene miedo. ¿Y por qué lo digo con esta convicción? Porque aprendí a no tenerle miedo al diablo en esta semana anterior. Él puede estar ahí, y él puede actuar, y él puede atacar, pero es mayor el que está en mí que el que está fuera de él. Y eso lo tengo bien claro. Yo quiero que esa convicción la tenga usted. Téngalo por seguro que el diablo le va a atacar. Es más, perdóneme, el diablo lo va a usar. ¿Sabe por qué? Porque no queremos ser usados por Dios. Mejor él aprovecha que usarnos. Yo sé que en esta iglesia no pasa, pero ¿sabe cómo nos usa Satanás? Y lo digo en general. Cuando queremos ser piedra de tropiezo, como con los pobres hermanos que vienen a la casa de Dios. ¿Será que el pastor dijo algo? ¿Tendrá razón el pastor? No duden lo que el pastor está diciendo, porque lo está diciendo a través de Dios. 1, 2. Ese es un tipo de prueba, un tipo de piedra de tropiezo. Hay otro peor, que es el que queremos ponerle zancadilla a los demás. De repente viene alguien y quiere
deshacer lo poco, lo mucho que el Señor ha logrado en este lugar. No, mi hermano. Yo en lo personal, yo soy el primero ahora que con toda la fe y la autoridad del mundo digo que se vaya el diablo. No lo necesito en este lugar. Y si eso significa que alguien se tiene que ir, que se vaya. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de todo, iglesia, es cierto, somos una iglesia bastante, hasta cierto punto liberal. Pero no voy a perder mi raíz original en donde dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque de eso se trata. Uno no entiende que es una lucha espiritual la que vive todos los días. Ahora, perdóneme la expresión, más es aquel que no entiende que es una lucha espiritual la que está viviendo y se deja guiar por Satanás. Perdóneme, pero a la casa de Dios no se viene a buscar ni mujer ni marido. A la casa de Dios no se viene a molestar a las personas pidiéndoles prestado dinero. A la casa de Dios no se viene a ver, hoy mira el pastor, hoy vino de color azul. ¿Qué le importa de qué color vine? Venga por la palabra de Dios. Es que vamos a ir porque pobrecito, él solito, perdóneme. Aquí está Dios y es más que suficiente. ¿Contra quién es nuestra lucha? Vuelvo a repetir, lo que pasa es que nos dejamos guiar por Satanás. Nos dejamos guiar por los principados y las potestades. Y ahí es donde hay que tener cuidado, iglesia, porque, insisto, la gente cree que los demonios nos atacan, es cuento viejo. La gente cree que en aquellos tiempos se manifestaban de esa manera. No, se manifiestan en el día de ahora también. Y a eso hay que tenerle cuidado. Mire, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a una guerra espiritual? Para empezar, hay que entender que hay gente que no está preparada para hablar de este tema, ni para entender lo que es una verdadera guerra espiritual. Hay gente que cree que porque hacen ayunos todos los días son espirituales. No, ellos aguantan hambre. Hay gente que cree que porque entre más grande es el grito, más grande es el poder. No, yo puedo decir así, tal cual como está hablando suave, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a recibir sanidad. Y vamos a ser sanos porque lo creemos, no porque yo grite fuerte. Y ahí hay un detalle que hay que entender. ¿Por qué le digo esto? Porque así como la gente no cree en el hecho de que es cierto, hay guerra espiritual, así la gente no cree en muchas cosas más. Pero yo déjeme decirle lo siguiente. Yo tengo un pensar bien personal. Yo ni creo ni dejo de creer. Pero sí tengo claro algo, que mi lucha es contra huestes de maldad. Y a esas huestes hay que tenerles cuidado. No miedo, cuidado. ¿Usted cree que es normal que nos enfermemos todos al mismo tiempo? ¿Usted cree que es normal que a todos nos falte el dinero al mismo tiempo? Siendo como somos agradecidos con Dios. Mire, volví a escuchar el sermón de mayordomía. El mismo sermón que le predico a usted de mayordomía es el mismo que escuché allá en Ecuador. Y me di cuenta de algo. No amamos a Dios, iglesia. No me mienta. No amamos a Dios. Si amáramos a Dios, hiciéramos tal cual lo que Él tiene para con nosotros. Y en eso voy en la colada yo también. Yo también puse mi barba en remojo. Si nosotros amáramos a Dios, fuera diferente la actitud en este lugar. Si nosotros amáramos a Dios, no hubiera necesidad de estarle pidiendo que colaboremos con la iglesia. Si nosotros amáramos a Dios, no estuviéramos enfermos. Y usted me dirá, pero yo amo a Dios. Sí, pero todavía no dejamos eso que nos ata todavía. Y ahí es donde hay un problema. ¿Pero qué le estoy enseñando hoy? Que esas son huestes y potestades, las cuales las vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. No solo hay que señalar el problema, también hay que buscar la solución. Ese es el problema de la iglesia actual, que la iglesia actual solo señala, solo dice, pecador, 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 pero no nos enseña a salir de ese pecado. Y déjeme decirle algo, no hay solución mejor para el pecado y el pecador que la sangre de Cristo lavándonos a cada uno de nosotros. Pero esa sangre de Cristo hay que buscarla, no va a venir solita. Qué serios están.
Mire, yo le voy a decir algo y esta frase a mí no me gusta, pero es válida en esta noche. Si usted no busca, en efecto, cambiar su vida en lo poco o lo mucho que tenga por vivir, hay muchos que nos queda tiempo extra, hay otros que nos está tocando más, a uno les va a tocar menos, pero lo poco o lo mucho que nos toque vivir, usted tiene la oportunidad de poder obedecer y amar a ese Dios poderoso. Pero yo ya lo amo, pero yo ya vengo a la iglesia y se lo agradezco, de verdad, con todo el corazón le agradezco que venga a la casa de Dios. Pero hay que entender que hay una guerra espiritual constante. ¿Y sabe qué? Esa confrontación es la que nos tiene mal. Se la voy a poner así. ¿Usted cree que pelea con sus hijos cuando sus hijos se portan mal? No, usted no está peleando con sus hijos. Usted está peleando contra huestes y potestades de maldad. ¿Usted cree que está peleando con su esposo, con su esposa, que no le quiere pasar la sal todos los días? Usted está peleando contra huestes y potestades de maldad. ¿Que lo quieren ver en el suelo usted? ¿Usted cree que está peleando con aquel que le llega a cobrar todos los días? No. Ahora bien, hay que ser responsables también y pagar nuestras deudas, ¿o no? Porque aquí es donde hay que tener el cuidado respectivo. No podemos decir, sí, el diablo es mentira, somos nosotros los que también no colaboramos. Ahora, ¿cuál es la solución entonces? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para poder tener un cimiento que en efecto la Biblia nos dice qué hacer para evitar la guerra espiritual y para ganarla como tal? No se vaya tan lejos. Efesios capítulo 6, versículo 10, vaya conmigo. ¿Lo tenemos? Hay dos recomendaciones que dice, que hace Pablo para poder nosotros luchar una guerra espiritual de ese tipo. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? ¿Lo tenemos? Efesios 6:10. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué hay que hacer? ¿En quién? ¿Y en qué más? ¿Cómo se pelean las batallas? Fortaleciéndonos en el Señor, no fortaleciéndonos en nadie más. Ese es otro error que cometemos como iglesia. Le hacemos caso a todo el mundo, menos a la palabra de Dios. Cuando la Biblia nos dice fortaleceos en el Señor, está haciendo referencia al hecho de que hay que hacer todas esas cosas que nosotros conocemos que son de beneficio para cada uno de nosotros. Por ejemplo, el poder orar, el poder ayunar, el poder hacer vigilia, el poder leer la palabra de Dios, el poder cantar alabanzas, el poder hacer evangelismo. Eso significa fortalecerse en el Señor. Aquí es donde yo digo y vuelvo a chacar lo mismo otra vez. ¿Cómo podemos decir nosotros que estamos fortalecidos en Dios si ni siquiera venimos? Y créame, no estoy molestando a nadie, estoy molestándolos a todos. ¿Cómo podemos decir que nos fortalecemos en el Señor si somos incapaces de leer un versículo en la Biblia? Pastor, yo espero que me salga en la aplicación. Que el teléfono le hable entonces, ok. Depende usted del teléfono. ¿Cómo quiere usted que nos fortalezcamos en el Señor si somos desobedientes a su palabra? Ahí hay un detalle grande que podemos tratar en esta noche. ¿Qué significa obedecer la voz de Dios? Y puede significar muchas cosas, pero en esta noche solo me voy a limitar a una sola cosa, poderle decir, obedecer la voz de Dios es hacer su voluntad y cumplir con sus mandamientos. ¿Y cuántos mandamientos tiene la Biblia? Si usted me dice 10, le voy a dar un cocorrón porque no tiene 10, tiene un montón. 10 eran los famosos que hizo Moisés. Luego vino Jesús y los resumió en 2. Pero mandamientos son todas las órdenes que la Biblia tiene. Y si usted quiere vivir bien, toca obedecerlas. ¿Por qué le digo y menciono esto? Porque nosotros mismos somos culpables de cómo estamos, iglesia. Dice ahí la palabra que para vencer hay que fortalecerse ¿en quién? ¿En quién? En el Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo se fortalecen todos? Viendo novelas, viendo el TikTok. Y créame, no quiero sonar como pastor calcitrante. Solo le estoy diciendo la verdad.
Luego dice el versículo 11, léalo conmigo. 11. ¿Vestidos de qué? De toda la armadura de quién. ¿De quién? Para poder estar firmes contra quién. Analicemos el concepto entonces. ¿A qué se referirá la Biblia cuando dice armadura de Dios? ¿Qué cree que es una armadura de Dios? Aquí es otra cosa, que aquí es donde le digo que los pastores no enseñan. ¿A qué se refiere la armadura de Dios como tal? La mayoría cree que la armadura es leer la palabra, sí, es válido, pero le voy a explicar a qué se refería. La armadura de Dios que se describe ahí en Efesios capítulo 6 es una metáfora para empezar. ¿Qué es una metáfora? Una simulación o explicación de. Les recuerdo, la Biblia está llena de mucha riqueza literaria. Ahora bien, ¿a qué hace referencia entonces la armadura de Dios? A las herramientas espirituales que los cristianos deben usar para protegerse y luchar contra las tentaciones de Satanás. Ahora, ¿cuáles pueden ser esas herramientas? Y aquí me encanta, porque las menciona también de una y de otra manera. Esas herramientas son el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué significa, por ejemplo, cuando hablamos del cinturón de la verdad? Simboliza la honestidad y la fidelidad que nosotros tenemos a la verdad de Dios. Vaya, entonces por ahí empecemos. Lo primero que significa usar la armadura de Dios es que tenemos que ser honestos. Yo creo que no tengo que explicar más esto, ¿verdad? Oía un TikTok, veía un niño. El niño estaba predicando en un mercado. A mí me da cosita ver a los niños predicando porque yo sé que muchas veces los niños no lo hacen por convicción propia, sino que lo hacen porque están siendo manipulados. Y el niño decía, no le quite gramos a la libra, dé la libra cabal en el mercado. Tiene toda la razón, fíjese. ¿Cómo somos los hijos de Dios? Hasta truqueadas tienen las balanzas allá en el mercado, para que no dar cabal. No, me le voy a decir al fulano que me costó 10 pesos y me dio 20 y que los otros 10 pues los pagué de taxi y se fue caminando. ¿Por qué hay que mentir? Eso es como aquellos pastores que andan llorando lástima toda la vida diciendo, es que no hay para la iglesia, no hay para la iglesia. Mire, yo sé que la iglesia pasa por momentos difíciles también. Esta iglesia no es la excepción. Hemos pasado por momentos difíciles, pero de todas nos ha sacado el Señor. Y nos va a seguir sacando en el nombre de Jesús. Pero no voy a venir yo y decir, miren, ahí vamos, pasándola. Ay Dios, mediocres. No se trata de eso, se trata de que aunque no haya, mañana va a haber en el nombre de Jesús. ¿Por qué hay que mentir? Porque es que a la iglesia nadie le ayuda y reciben diezmos debajo de la mesa. Y entonces, pues, la remesita ahí está presente siempre. Pero no hay nunca hay para la iglesia. Tenemos un serio problema de honestidad. Pero ¿sabe quién hace que esa honestidad no llegue a la casa de Dios? ¿Se acuerda de quiénes hablamos al principio? Y el varón de Dios está siendo utilizado por un principado. Sí, porque es mentiroso. Ahí hay que entender muchas cosas. Luego dice, hablamos de que tenía ¿qué? El cinturón de la verdad. Luego habló de la coraza de la rectitud, que representa prácticamente la justicia. Y la justicia es lo que Dios hace en nosotros, prácticamente, cuando le recibimos. Luego habla del calzado del evangelio. Vaya, aquí quiero que hagamos algo bien claro. No basta solo con ser oidores. Hay que ser hacedores de la palabra. Amén. Uno puede decir, amén, yo leo la palabra todos los días y yo tengo mi hora para leer la Biblia. Gloria a Dios y qué bueno por usted.
Pero si usted no es quien puede predicar ese evangelio que está leyendo afuera, usted no está haciendo nada. Mejor ya no lea nada. Si usted lo que está leyendo lo puede poner en práctica y lo puede llevar a la calle, hágalo entonces, siga leyendo. Pero muchas veces cometemos ese error. Leemos el mismo versículo, leemos el mismo capítulo todos los días y se nos olvida que también hay que practicar ese capítulo y ese versículo. Ahora bien, luego dice, el escudo de la fe. Aquí es bien interesante cómo podemos hablar de la fe. La fe viene por el oír y oír palabra de Dios, amén. Ya lo habíamos mencionado en esta noche. Pero esa fe tiene que crecer cada día. Yo tengo fe que Dios nos va a sorprender esta semana, amén. Yo tengo fe que esta semana va a ser de bendición. Yo tengo fe que esta semana los enfermos van a sanar en el nombre de Jesús. Yo sé que esta semana Dios va a proveer, Dios va a hacer algo con esta iglesia. Y no solo con esta iglesia, sino con cada uno de ustedes. Pero eso lo tengo que alimentarlo ¿con qué? Con la misma fe. Sabiendo de que yo soy el principal bendecido de parte de Dios al saber que estoy en este lugar, confiando que Él va a hacer algo conmigo. Eso es fe. Ahora bien, por último menciona la espada del Espíritu, y eso es la palabra de Dios. Y la única arma ofensiva que se utiliza para defenderse de las mentiras y ataques del diablo es la Biblia. Se lo dejo así. Si no está en la Biblia es mentira, vaya. Normalmente ahí es donde vuelvo y repito que cometen errores la mayoría de predicadores que de repente dicen, no es que tal y tal cosa, no es que tal y tal cosa, no es que tal y tal cosa. Sí, está en la Biblia. Si está en la Biblia, entonces hagámoslo, si no, no. ¿Por qué digo y menciono esto? Porque han habido tantas cosas que se han transgiversado. Créame que en lo personal yo siempre he pensado y siempre he dicho, en la misericordia de Dios Él puede hacer grandes y maravillosas obras. Pero Él es el único quien puede cambiar cada uno de esos detalles. Yo quiero cerrar esto prácticamente porque ya es hora. Y quiero que se quede con eso. Su lucha no es contra carne ni sangre. Es contra huestes y potestades de maldad. Hay que estar listo ante estas huestes y potestades en todo momento. Y cuando usted pueda, sepa que el Señor va a hacer con nosotros grandes y maravillosas obras. De verdad, luche por su bendición. Dese cuenta que lo que usted vive, que es anormal hasta cierto punto, no viene de Dios, viene de Satanás. Y hay que estar seguros. A Satanás no se le tiene miedo. A Satanás se le vence con la armadura de la fe. Se le vence sabiendo que nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios para poder vencerlo. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Decimos, Padre, gracias porque usted ha sido bueno y maravilloso con nosotros. Padre, bendigo